Bienvenidos al podcast con el pastor de la Iglesia Bautista Más Vida. Estamos estudiando 1 de Corintios, capítulo número 15, y hoy vamos a estudiar el último parte y que habla del rapto de la iglesia. Entonces, hoy vamos a entrar en esta parte de la vida cristiana. Y vamos a ver hoy algo muy precioso. Empezando en 1 de Corintios, capítulo número 15, estamos en versículo número 51, ¿vale? 1 de Corintios, capítulo 15 y versículo 51. Y aquí la Biblia dice, he aquí, os digo un misterio. ¿Quién está hablando? Aquí está hablando Pablo. Pablo era un apóstol. Los apóstoles tenían la autoridad de dar la revelación de Dios. Recibieron revelación de Dios para compartir con los hermanos, con las iglesias. Ellos tenían un oficio especial, un oficio que ya no existe. Ya no hay apóstoles hoy en día. La Biblia nos explica claramente los requisitos para ser un apóstol. Jesús tenía que nombrar personalmente el apóstol. Entonces, ellos también eran entrenados, enseñados, preparados directamente por Jesús sí mismo. La Biblia, en aquel tiempo no tenían la Biblia completa. Ya que tenemos la Biblia completa, la Biblia es suficiente. La escritura es suficiente. No es necesario recibir más revelación de Dios. Con lo que tenemos es completo y es perfecto y es suficiente. Pues aquí, perdón, no tenían toda la Biblia. Por lo tanto, Pablo está diciendo hay un misterio. Por ejemplo, la iglesia, otro misterio, otra época, otro tiempo que los del Antiguo Testamento no podrían entender. No tenían ellos esta revelación. Por lo tanto, en este capítulo, cuando leemos esta frase, esta palabra, para entender lo que estamos leyendo, que Pablo está aquí revelando algo nuevo. Ahora, muchos confunden el evento de regreso de Cristo con la segunda venida de Cristo, porque leen las profecías del Antiguo Testamento y lo que están leyendo es el día del Señor, es la segunda venida de Cristo. Evidentemente, obviamente, el evento de rapto ya no encuentras en el Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque es por primera vez aquí Pablo está diciendo hay un misterio. Entonces fue escondido antes. Ese es el momento perfecto, según Dios, para revelar esta verdad a la iglesia. Vale, junto con 1 de Tesalonicenses, capítulo número 4. Vamos a leer juntos a ver lo que dice Pablo. En versículo 51 dice, he aquí, os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando este corruptible se haya vestido de incorrupción y este mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita, sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder de pecado la ley. Mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos, amados, estar firmes
y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Aquí estamos hablando del regreso de Cristo. Eso es el rapto de la iglesia, ¿vale? Entonces, para entender bien el concepto de lo que estamos leyendo, vamos a conectar esto con unos versículos en 1 de Tesalonicenses, capítulo número 4, ¿vale? 1 de Tesalonicenses, capítulo 4, teniendo en esto en mente lo que acabamos de leer, que dice en un momento, 52, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, ¿vale? Entonces ya 1 de Tesalonicenses 4, y vamos a leer en versículo número 13, que dice la Biblia, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes, para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Entonces, conectando los dos pasajes, tenemos aquí el evento que es el rapto de la iglesia, es el regreso de Cristo. Pero nota lo importante, que Jesús no ha pisado la tierra. Dice claramente que Él nos va a recibir, dice, en el aire, en las nubes. Entonces, hay veces, hay una confusión con esos dos eventos, ¿vale? Son dos eventos distintos. La Biblia habla del rapto de la iglesia. También me gustaría mostraros en Juan. Juan 14 también habla del rapto. Juan capítulo número 14 y vamos a leer 3 versículos. Versículos 1, 2 y 3. Dice, no se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis, ¿vale? Entonces, Él viene para nosotros. Eso es el rapto de la iglesia. Jesús viene para nosotros. Entonces, eso va a pasar, es inminente este evento. Es el próximo evento en el calendario profético de Dios. Entonces puede pasar en cualquier momento y va a pasar tan rápido, es como aquí dice abrir y cerrar los ojos. Dicen que es el movimiento más rápido en el cuerpo humano. Entonces el ejemplo es súper claro. Va a pasar en un momento tan rápido. Jesús regresa y regresa para su iglesia, regresa para los creyentes. Pablo escribió la carta de Tesalonicenses para corregir un error. Mire cómo habla de que los creyentes, sus cuerpos están durmiendo, ¿vale? Es como un descanso. Y cuando uno está durmiendo, ¿qué es la esperanza? Bueno, estás esperando que se van a levantar, se despiertan, ¿vale? Eso significa descanso, de dormir. Si no estás durmiendo es porque estás muerto. Pero uno que está durmiendo se va a levantar. Entonces,
El cuerpo, según el cristiano, en la Biblia, el cuerpo del cristiano que ha muerto es como está durmiendo. Ahora, el alma de la persona inmediatamente en la muerte está con el Señor, ¿vale? Como dijo Jesús en Lucas al ladrón a su lado en la cruz, hoy estarás conmigo en el paraíso. Entonces, no existe tal cosa que es un descanso de alma o un sitio de esperar, purgatorio. Eso no existe en la Biblia. En la muerte, inmediatamente el alma sigue viviendo, ¿vale? Lo que pasa es que el alma va a uno de los sitios, es con el Señor en el cielo o al infierno, inmediatamente. En el evento de rapto, los cuerpos de los creyentes, Dios va a resucitar, ¿ok? Cuerpos que han muerto en el mar, que han sido quemados, cremados, lo que sea, Dios va a sobrenaturalmente resucitar el cuerpo. Y en este momento, lo que estamos leyendo, 1 Corintios 15, tú vas a recibir tu cuerpo glorificado. Por eso dice en nuestro texto, vamos a ver, estamos en versículo 53, dice, vamos a leer 52. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. El cuerpo que tú tienes no está diseñado para salir de la tierra. Estamos ya experimentando con la forma y la manera para ir a la luna. Ya tienen planeado un viaje a otros planetas, por ejemplo, pero el cuerpo solo no puede aguantar el ambiente fuera de la Tierra. El cuerpo que tú tienes está diseñado para la vida aquí en la Tierra. Pues cuando nosotros recibimos el cuerpo glorificado, ya es un cuerpo diseñado para la vida ambos de aquí en la Tierra y en otros lugares. Es un cuerpo sin pecado, sin corrupción, sin error, sin fallo, sin arrogancia, sin orgullo, sin mentira. Es una vida que es imposible realmente entender o describir. Es que cuando aquí en el mundo estamos en el proceso de la santificación, que es ser más como Jesús, pero nunca vamos a llegar 100%, obviamente, a ser exactamente como Jesús, porque estamos dentro un cuerpo corruptible, un cuerpo con sus errores, y es la lucha de nuestras vidas, ¿no? De denegar el cuerpo y andar en el espíritu. Pero muy bien, la esperanza es que este momento viene. Entonces, eso es lo que está diciendo. Ahora, me gustaría ayudarnos a hacer la distinción entre el regreso de Cristo y la segunda venida de Cristo. ¿Ok? Pues ya vamos a salir de Apocalipsis, capítulo número 19. Y aquí vamos a ver cómo es la segunda venida de Cristo. Para entender el libro de Apocalipsis, es un libro demasiado curioso. Empieza diciendo, hablando de 7 iglesias. Y esas 7 iglesias, en capítulos 1, 2, 3 y hasta 4, no solamente habla de 7 iglesias, pero más bien los eruditos nos ayudan a entender que las iglesias representan tiempos, ¿vale? Representan como siglos, como momentos, tiempos. Y es curioso estudiar esto para identificar dónde estamos nosotros. Bueno, luego es curioso porque eso es hablando de los cristianos. Después, capítulo 4, es como hay una ausencia de los cristianos, ausencia de la iglesia. ¿Por qué? Porque ya estás hablando de la gran tribulación hasta capítulo 19.
todos esos capítulos hablan de este momento, este tiempo de la gran tribulación que dura 7 años. El rapto de la iglesia ocurre antes de la gran tribulación. Entonces Jesús viene para nosotros para sacarnos, rescatarnos, quitarnos de la tierra. ¿Por qué? Porque mientras nosotros estamos aquí, Dios no va a echar su ira sobre el pecado y sobre la maldad. Cuando nosotros estamos aquí, es como estar un poco, ¿vale? Está mínimo, digamos. Pero cuando ya, como el ejemplo del arca de Noé, en 2 de Pedro, y luego el ejemplo de Lot. Dios envió sus ángeles a Sodoma y Gomorra para rescatar, avisar a los creyentes a salir. Y cuando ya los creyentes han salido, Dios echó su ira, su juicio sobre la ciudad. El mismo en la arca de Noé, Él salvó de su juicio los creyentes. Pues es curioso porque los que quieren vender la idea que la iglesia va a pasar la gran tribulación, los cristianos tienen que prepararse. Pablo decía, con lo que acabamos de leer en Tesalonicenses, de hablar del regreso de Cristo como manera para animar a la iglesia. Si nosotros tenemos que pasar la gran tribulación, eso no es animar, porque cuando lees las cosas que van a pasar en la gran tribulación, no es para animar a los cristianos. Pero Pablo está hablando del regreso de Cristo que ocurre antes de la gran tribulación. Dios viene para nosotros primero y nosotros vamos a salir con Jesús y entrar en el cielo para hacer la boda entre Cristo y su iglesia, ¿ok? Entonces, mientras nosotros estamos disfrutando el banquete de la boda del Cordero, que dura 7 años, el mundo está pasando los 7 años de la gran tribulación. Cuando terminan los 7 años, ya es el día del Señor, ya es la segunda venida de Cristo cuando Él regresa con nosotros, ¿ok? Antes que leemos Apocalipsis 19, rápidamente vamos a leer en Efesios 5, Efesios capítulo número 5, donde habla del matrimonio, ¿ok? Vamos a leer, está hablando en capítulo 5, versículo 29, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo y de su carne y de sus huesos. Por eso dejará al hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Entonces, curioso que Pablo está hablando a la iglesia acerca del matrimonio entre esposo y esposa y la unión, pero luego dice es un misterio, es que grande es este misterio, versículo 32, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Entonces estamos ahora mismo, la iglesia y Cristo, somos como prometidos, ¿vale? Es cuando el chico pide, es cuando la pregunta, es cuando el momento, cuando dicen, pregunta, ¿quieres casarte conmigo? ¿Vale? Ella dice que sí y entran en un como compromiso, ¿vale? Con un anillo, algo que dice ya tenemos el compromiso. Todavía no estamos casados, pero es el compromiso que ya hay un entendimiento, hay un pacto que ya vamos a planear el día, vamos a buscar la fecha y que hemos prometido el uno y el otro que lo vamos a hacer. La iglesia ahora estamos en este momento donde Cristo ha hecho como el compromiso, la promesa con nosotros.
¿vale? Para entrar en más detalle, tenemos que hacer un estudio de Mateo 25, que habla de la boda judía, donde el chico, él pregunta a la chica, en frente del padre, si ella quiere casarse con él. Y ella, el padre pone un vaso con vino, y si ella está de acuerdo, ella toma del vaso diciendo que sí. Y en este momento ellos entran en un pacto, un compromiso, ¿vale? El chico regresa a la casa de su padre. En la casa de su padre, él empieza a poner, construir, preparar el lugar, ¿vale? Un piso, en aquel tiempo estaban añadiendo otra parte o en la propiedad o lo que sea, bajo la supervisión del padre, el piso, la casa, ¿vale? Y cuando ya estaba todo terminado, preparado, el padre le dio su bendición al hijo de ir y buscar su novia para regresar con ella y ahí hacer la boda. Pues ya que estoy hablando de eso, pues vamos a leer rápidamente. Vamos a seguir este camino de conejo. Mateo 25 es súper curioso. Lo he estudiado muchas veces y he predicado ese sermón muchas veces y me encanta. Pero aquí, aquí está en el momento, es algo curioso que dice, capítulo 25, versículo 1, entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir el esposo. Entonces, eso es el chico que ha regresado a la casa de su padre, ¿ya? Y que ha avisado al pueblo que ya viene por su novia. Entonces, eso es lo que está diciendo. Versículo 2. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomarán consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas, juntamente con las lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todos y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor, como hemos leído en 1 Tesalonicenses. Vamos a ver, vamos a estar comparando 1 Tesalonicenses, que dice en capítulo 4, versículo 16, porque el Señor mismo con voz de mando, es un grito, ¿vale? Que ya viene, ya viene. Entonces el pueblo estaba esperando, ¿vale? Y ya han escuchado el grito. Dice, porque el Señor mismo con voz de mando. En inglés es un grito, ¿vale? Pues aquí dice en nuestro texto, versículo 6, Mateo 25, y a la medianoche se oyó un clamor. Aquí viene el esposo, salir a recibirle. Entonces el pueblo tenía personas preparadas para recibir el esposo o el chico, ¿vale? Ya viene por su novia, y entonces el pueblo tenía una procesión, un espectáculo, y las chicas con las lámparas, porque ha venido en medianoche, ¿vale? Porque dice la Biblia que Jesús viene como ladrón en la noche, cuando nadie se espera. Seguimos. Entonces, estamos en versículo 7. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes, dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo, para que no nos falte a nosotros y a vosotras, id más bien a los que venden y comprar para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entrar con él a las bodas, y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo, de cierto os digo que no os conozco. Velad, pues, porque no sabéis el día
ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó a sus bienes. Pues no vamos a seguir, pero esta parábola coincide perfectamente con lo que estamos hablando, ese regreso de Cristo, ¿vale? Él dice que él en Juan 14, lo que acabamos de leer, que él iba a preparar un lugar. Juan 14, versículo 3 dice, y si me fuera y os preparé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Como el chico en el primer siglo, en el costumbre judío, él estaba preparando lugar. Y cuando el padre le decía, ahora es tiempo, él regresó a recibir su novia y regresar a su pueblo con ella. Y es el momento que estamos leyendo en Mateo 25, que ellos estaban recibiendo ellos para entrar ahora en la boda. Ok, Cristo viene, ¿vale? Pero viene solo por los creyentes. Los que han rechazado a Jesús van a creer dice, en la mentira. Bueno, ya vamos a estar, ya estamos por fin, perdón las vueltas, pero Apocalipsis 19, que habla de la segunda venida de Cristo, que es distinto que el regreso de Cristo, ¿ok? Entonces, el propósito del regreso de Cristo es como el chico que viene por su novia para hacer la boda. Perdón. Entonces, ya que hemos tenido la boda, la celebración de los 7 años, ya es tiempo regresar a la tierra. Estamos en Apocalipsis 19 y voy a ver en qué tiempo tenemos. Bueno, versículo 1. Después de esto, oí una gran voz de gran multitud en el cielo que decía, Aleluya. Salvación y honra y gloria y poder son del Señor Dios nuestro, porque sus juicios son verdaderos y justos, pues ha juzgado a la gran ramera que ha corrompido a la tierra con su fornicación. Eso está hablando de la falsa religión que ha engañado muchísima gente, ¿vale? La falsa enseñanza que fue un engaño. Eso es, no tenemos tiempo para entrar en esto en otro momento, pero es lo que está diciendo, ¿ok? Y ha vengado la sangre de sus siervos de la mano de ella. Otra vez dijeron, aleluya. Y el humo de ella sube por los siglos de los siglos. Y los 24 ancianos y los 4 seres vivientes se postraron en tierra y adoraron a Dios, que estaba sentado en el trono, y decían, amén, aleluya. Aquí tenemos algo curioso. Los 24 son los que representan 12 de las tribus de Israel, que tenían 12. Los otros 12 representan los discípulos. Cristo tenía sus discípulos. Antiguo Testamento y el Nuevo, los 24. Luego los seres vivos, los animales que protegen a Dios, ¿vale? Eso es otro estudio también súper interesante. Los que tenían las 4 caras de hombre, de águila, de león y de buey, que representan los 4 evangelios. Versículo 5, y salió de trono una voz que decía, alabar a nuestro Dios todos sus siervos, y los que le teméis, así pequeños como grandes. Y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas, y como la voz de grandes truenos, que decía, aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Gocémonos, alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero, y su esposa se ha preparado, y a ella se le ha concedido
que se vista de lino fino, limpio, resplandeciente, porque el lino fino y las acciones justas de los santos. Y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. Yo me postré, Juan está hablando, ¿vale? Yo me postré a sus pies para adorarle. Eso es un ángel, ojo, prohibido. Él me dijo, mira, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios. Juan, conmovido con tanta emoción por lo que es una visión. Ya Dios le ha permitido ver lo que va a pasar. Y él puede ver los eventos, la multitud, la adoración, la alabanza a Dios, a Jesucristo, y está tan movido con lo que ha visto que empezó a adorar por error el ángel. Y el ángel dijo, no lo hagas, yo soy el mensajero, tienes que adorar a Dios, ¿vale? Eso pone un fin de esas tonterías de adorar ídolos, personas, santos. Aquí es un ángel con una posición alto y dice, no me adoras, solo a Dios. Adora a Dios porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Ahora, versículo 11. Entonces vi el cielo abierto y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas o coronas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios o la palabra de Dios. Y los ejércitos celestiales vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él las regirá con vara de hierro. Y él pisa el lagar del vino de furor y de la ira de Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre, Rey de Reyes y Señor de Señores. Y vi un ángel que estaba en pie en el sol y clamó a gran voz diciendo a todas las aves que vuelan en medio del cielo, venid y congregaos a la gran cena de Dios, para que comáis carnes de reyes y de capitanes y carnes de fuertes, carnes de caballos y de sus jinetes y carnes de todos, libres y esclavos, pequeños y grandes. Y vi a la bestia, a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para guerrar contra el que montaba el caballo y contra su ejército. Y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo. Y todas las aves se saciaron de las carnes de ellos. Ahora es súper fácil marcar, identificar la gran diferencia entre el regreso de Cristo y la segunda venida de Cristo. Es totalmente distinto y diferente. Ya viene Cristo, ya ha terminado la gracia, ya ha terminado misericordia,
ahora es juicio. Esto es lo que la Biblia dice es el día del Señor. Ya viene Jesús para establecer su reino milenario, el reino de 1000 años. Jesús físicamente va a reinar aquí en la tierra en persona, gobernando todo el mundo, ¿vale? Y vamos a entrar en capítulo 20 y ver algo más precioso que va a pasar, ¿ok? Para entender el concepto. Versículo 1 de capítulo 20 dice, vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en el mano, y prendió el dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por ¿cuánto tiempo? 1000 años. Mira cuántas veces esos versículos vas a escuchar 1000 años, 1000 años. Un estudiante de la Biblia sabe perfectamente cuando un tema, una palabra está repetida, es una llamada a la atención, ¿vale? Luz roja, ojo, pon atención a esto. Versículo 2, y prendió al dragón y la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Versículo 3, y lo arrojó el abismo y lo encerró y puso su sello sobre él, para que no engañase más a las naciones, hasta que fuesen cumplidos, ¿cuánto tiempo? 1000 años. Y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo, ¿cuánto tiempo? 1000 años. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con él, ¿cuánto tiempo? 1000 años, que es la primera resurrección. Esos son los que en Tesalonicenses 4, 1 Corintios 15, cuando Jesús regresó, ¿vale? Sus cuerpos resucitaron de la tierra y Él regresó con sus almas, y ahí en ese momento recibieron sus cuerpos glorificados. Es la primera resurrección. Ellos ahora van a reinar con Cristo por 1000 años. Entonces, la línea del tiempo encaja perfectamente. Para entender la línea del tiempo, uno que entienda rapto, boda, día del Señor, reino de 1000 años, y al final es el nuevo cielo. Él hace todo una vez nuevo, ¿vale? Pero aquí estamos hablando del reino de 1000 años, ¿ok? Pues muy bien. Espero que eso te ayude a entender algo importante. Un pasaje más se llama Segundo Timoteo. Hemos visto esto anoche en el estudio. Segundo Timoteo, y si quieres profundizar más lo que dice en Tesalonicenses, puedes en el mismo canal de YouTube ver el estudio de anoche en nuestra iglesia que habla del rapto de la iglesia, y así es más enfocado en 1 Tesalonicenses 4. Pero hemos hablado de esto anoche y quiero repetirlo. En 2 Timoteo capítulo 2 hay un versículo de Pablo que dice que nos enseña algo súper interesante. Versículo 12 dice, si sufrimos,
también reinaremos con Él. Si le negaremos, Él también nos negará. Este capítulo es un capítulo de contraste. Y cuando dice nos negará, está hablando de quitar premios, quitar tu posesión que ibas a tener en el reino de 1000 años. Es decir, que el cristiano vamos a tener posesiones en el reino de los 1000 años, el reino milenario. Pero es según cómo usas tu tiempo aquí en este momento. Entonces no tiene sentido para nada de ignorar al Señor, descuidar tu vida cristiana, hacer lo mínimo aquí para tener más dinero, más tiempo libre, más vacaciones, más lujos, pero vas a pasar vergüenza en el reino de 1000 años porque allí vamos a ver que no has hecho nada en tu vida cristiana. Y una pareja que han pasado una vida difícil, wow, está hablando de los que han muerto por su fe primero, pero los que eran súper fieles, amaron al Señor. No es malo tener dinero, para nada. Está hablando de la condición del corazón. Los que han tomado en serio la vida cristiana, ellos son que van a tener una posición de honor, de prestigio y de importancia en el reino de 1000 años. Entonces, para nosotros, no tiene sentido de vivir aquí con la vida cristiana mínima. Entonces, tú pasas bien porque tienes más tiempo libre. La iglesia no tengo tiempo, la palabra, la oración, es que yo... Tú pasas entre comillas, bien por mira, aquí tienes con la bendición de Dios y con una buena dieta y ejercicio, 85 años. Y con, entre comillas, lo que el mundo dice que es suerte, llegas a tener 100 años, ¿vale? Pero estamos leyendo que vas a reinar con Cristo por 1000 años. Entonces, no tiene sentido pasar bien los 100 años y pasar vergüenza los 1000 años, donde van a mostrar que tú no hiciste nada en tu vida cristiana, ni un sacrificio. Eras egoísta con tu tiempo, con tu dinero, con la vida cristiana lo has descuidado y ahora en el reino de 1000 años no tienes mucho que hacer, no tienes una posesión muy impresionante porque tú no hiciste mucho en tu vida cristiana. Por lo tanto, aquí está diciendo Pablo, sufrimos, es decir, si sufrimos, también reinaremos con Él. En este caso, la palabra sufrir no está hablando de que tú tienes que sufrir en este mundo, pero es decir, negará tu carne, negará tus pasiones. Es tomar en serio la vida cristiana, tu iglesia, tu fe, tu familia, tú en las cosas del Señor, y así vas a reinar con Cristo en una posición de prestigio, de honor en los 1000 años. Y esto muestra a todos que tú en tu tiempo, en tu corazón, tomaste en serio la vida cristiana, ¿vale? Entonces, esa es la belleza de lo que estamos leyendo. Viene el día del Señor, pero primero viene el regreso de Cristo para su iglesia. Entonces, para tener el tiempo correcto, es inminente. Puede pasar en cualquier momento, viene pronto. Tenemos que estar preparados, listos por su regreso. Entonces, espero que eso te ha sido una bendición. Vamos a terminar aquí y en la semana que viene vamos a empezar 1 Corintios capítulo 16. Que Dios os bendiga.